Bueno, yo soy Nicolás Ezequiel Barrientos, ya tengo 29 años y bueno, mi nombre es mi AKA Sólido, rapero y filmmaker, como les gusta decir ahora, pero bueno, productor audiovisual, de videos también, de rap. Eh, en realidad, como muchos, o sea, empecé a escuchar lo que llegaba, lo más conocido, por MTV, o sea, lo más comercial. Luego había escuchado el tema de 50 Cent, no, de Dr. Dre con Eminem, Guilty Conscience. Y bueno, ahí como flashé, no entendía muy bien qué era. Ya había escuchado a Ilia Kuriaki, pero bueno, ahí me fui encontrando que había cada vez más música de ese estilo, que era rap. Y después ya, bueno, cuando tuve acceso a internet y ahí pude escuchar a otros artistas, más que nada raperos de Chile, en el 2006, 2005, 2006 y me puse a escribir en el 2006 y bueno, después ya me animé a estar en vivo, a rapear en vivo aproximadamente en el 2007, si no me equivoco. No sé si no lo veo, creo que sí lo veo, ahora cambió un poco de que hay muchos pibes se ponen a rapear para buscar fama o encontrar fama, no sé, hoy en día es más fácil, no sé si vivir, pero por lo menos tener muchos views y algo de plata que te entre, haciendo rap o trap. Por ahí en nuestra época no, y yo lo vi más como una herramienta de expresión. Entonces, nada, pasaba en escribir, ¿no? Por ahí otro escribirá poemas, escribirá cuentos, dibujaba, y yo encontré en escribir rap una forma de expresarme de lo que no me gustaba, lo que tenía descontento. No, mi familia nada, no importa, no le cambió mucho. Y mis amigos en realidad empecé a hacer amigos a partir del rap. Mis amigos de ese momento también empezaron a escuchar rap, pero bueno, a medida que yo me fui metiendo en la movida, conocí gente nueva. Una vez que me fui de Río Gallegos, en Buenos Aires, gente que bueno, me abrió las puertas porque nos habíamos contactado por medio de la música. Estaba de moda el MySpace, entonces como que se realizaba, nos contactábamos por MySpace, por Facebook y bueno, llegué allá y pude participar. Apenas llegué a Buenos Aires, participar de un evento que era el Hip Hop de Respeto ahí en La Boca, organizado por muchos raperos que tuvieron pasado hardcore, de banda hardcore, como en el caso de DJ Chicope o Pedro Peligro, que es el papá de Trueno, ¿no? Bueno, por un lado, lo que sirvió mucho al rap, y muchos lo vieron en su momento como algo negativo, para mí es algo positivo, la explosión de las batallas de rap, ¿no? De Quinto Escalón, las Red Bull y demás, que hicieron que sea más masivo el rap, por lo menos, no la cultura en sí, porque el graffiti, el breakdance sigue medio en el under. Nunca se terminó de ver una unión como tal, entera. Por ahí en otros lugares sí pasa, ¿no? En otros países. Acá no tanto, pero sí sirvió que los pibes empiecen a rapear en las plazas, que lo hagan en la escuela. Y bueno, eso es también los cimientos de que hoy en día algunos estén ganando plata haciendo rap o trap, pero es parte de ese camino, ¿no? De que se masificó tanto, algo que era una expresión callejera y empezó a tener lugar en otro lado, que sea más allá de la calle, en internet, en la tele, hasta, no sé, partidos, gobiernos que hacen uso del rap, digamos, ¿no? Llegó a tanto que hoy en día es como algo más que está ahí, no sos el bicho raro. Y bueno, ayudó internet y ayudó las batallas de Free, Red Bull también ayudó en ese sentido. La otra vez veía la batalla en la que ganó Frescolate y como se rapeaba en esa época, las rimas que se usaban no tienen nada que ver con la de ahora. Es casi un chiste. No, es toda bardeada, puteada. Es casi como si fuera una caricatura del rap. Pero bueno, era como se lo veía en la época, ¿no? Hoy es algo más serio. Y sigue existiendo, o sea,
si no fuera por el underground, no estarían como esas canteras, ¿no? Si uno podría asimilarlo como las inferiores del fútbol, que son las batallas. Y muchos pibes que son conocidos salieron de las batallas y hoy en día hay un montón de pibes chiquitos que batallan y eso uno por ahí es impensado y además hay muchos que siguen haciendo rap para expresarse. No les importa tener 3.000 views en 2 horas, 1 millón de views y empezar a monetizar, sino que lo encuentran ahí como expresión. Algunos tendrá suerte, otros no. Tiene que ver con que es muy difícil vivir del arte también en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Entonces es una ilusión de que uno va a subir un tema y se va a hacer famoso, pero nada, eso también está bueno en el sentido de que lo genuino se ve en el underground, ¿no? Cuando uno no está buscando algo por detrás, sino, qué sé yo, divertirte, expresarte, hacer algo bueno para que tus amigos lo escuchen, para que llegue a tu barrio, para concientizar, para lo que tengas ganas. Pero bueno, que sea algo de verdad genuino y no una imposición de otro, ¿no? Y bueno, sí, siguiendo con lo del underground, la forma de hacer eventos que teníamos era como bastante underground, ¿no? Ni pensábamos, y no sé si está bien o está mal, pero ni pensábamos en buscar ayuda externa, ¿no? Ya sea el municipio, sea una empresa privada, lo que sea. Nosotros íbamos y lo hacíamos y tratábamos de conseguir las cosas como fuera. Esto está bueno también, te da esa independencia, pero digamos, en su momento era, no sé, de la buena onda de que alguien te preste los parlantes. Copa, por ejemplo, era uno. Yo después en su momento me compré mis propios parlantes, que se terminaron rompiendo en un evento de rap. Y era eso, ¿no? La ayuda de mano en mano y demás que permitían hacer el evento. Y era muy de hablar de uno con uno y conocer, ¿viste? Era como moverse medio de hormiga. Y después seguí igual haciendo eventos en Buenos Aires, ya de otro estilo, porque por ahí ahí eran en lugares, en bares, en centros culturales, y era más armar lo que se dice el line-up, ¿no? A ver quiénes iban a ir, quiénes iban a asistir, a hacer el arreglo de entradas, y no mucho más, no había que preocuparse ni por el sonido, más allá de poner un DJ, las pistas y los pibes que van a rapear, y no había que preocuparse nada más, ¿no? Entonces ahí ya estaba como más simplificado el asunto y bueno, desde que volví a Gallegos no volví a hacer eventos de ese estilo. Tampoco sé si los volvería a hacer, por ahora no está en mi mente, en mis ideas de hacerlo. Pero bueno, calculo que ahora es otra cosa, ¿no? Se manejan eventos por ahí a una escala más grande o más cuidados. Ahí por ahí uno no cuidaba mucho el hecho de que haya un horario, ¿no? O ver que ciertas cosas se puedan hacer y que no, digamos. Era bastante hippie nuestro modo de hacerlo, o por lo menos el mío. Lo que escribía, el espíritu sigue siendo medio el mismo. Yo decía que el rap chileno fue lo que más me inspiró y particularmente el rap combativo, el rap más político. Y bueno, en eso se basan mis letras, la mayoría de mis letras. Hoy en día lo escribo diferente porque trato de que sea no tan duro o tan explícito, que por ahí eso yo lo encuentro como un error de antes cómo lo planteaba, pero tratar de llegar con con el mismo mensaje, pero que sea más digerible, ¿no? En algún aspecto, entonces, pero que tenga la misma potencia. Entonces, no son las mismas palabras que uso, pero la tónica es lo que vive el día a día la clase trabajadora, eh, pelear contra todo tipo de opresión y que, bueno, que sea una forma de expresarme yo y una herramienta de lucha. Yo lo veía en ese momento como eso. Hoy en día creo que no solo se circunscribe a escribir algo que sea políticamente contundente, sino que hay que
hay que hacer otras cuestiones, hay que poner el cuerpo y no tanto la palabra, sino que tiene que ir de la mano, ¿no? Vos podés hacer las mejores canciones y después ser horrible como persona. Entonces la idea es que lo que vos cantás, bueno, lo sostengas también, ¿no? Con tus actitudes, con lo que haces diariamente. Justo ahora, hace pocos días, volver a tener unos proyectos de cosas que van a salir. Pues lo último que subí a internet y que era algo que había escrito hace 1 año y medio y que lo había grabado hace tiempo, pero que recién ahora lo subí y en el medio no pasó nada, no escribí nada, ni hice nada de nada, como 2 años sin hacer nada. Y bueno, ahora tengo un tema pendiente con Z, con pista de mapache, algo pendiente con Jano, un amigo, compañero de laburo, así que en algún momento saldrá eso. Y después una canción que me invitaron los pibes de Las Manos de Filippi para rapear, una canción que uno de los integrantes ya tiene en su versión solista, en el pecho, pero que bueno, ahora la querían hacer más rockera y metiéndole rap también. Y después también con otra piba cantautora, Mauge, de Buenos Aires. Y bueno, eso, y después ver si sale algo más propio, que tengo un par de letras que estaban ahí medias perdidas. Y también con un amigo mexicano con el que hicimos alguna mezcla con música electrónica, pero no electrónica punchy punchy, ¿no? Sino como una electrónica más alternativa mezclada con rap. Lo que sí recomendaría, si alguien que se suma a la cultura, es que no se cierre tampoco en el rap, ¿no? O que no se encierre en un género. Que por ahí lo que nos pasaba en alguna época, ¿no? Era boom bap, listo, todo lo demás no existe. Y eso por ahí me cambió un poco la cabeza cuando fui a Buenos Aires, porque pasaba de que yo hacía cierto tipo de rap y después había otro que hacía otra cosa totalmente diferente en el mismo evento, y muchos que hacían reggae, ¿no? El reggae sound system, eso yo no lo había visto nunca. Y caía el tipo y ponía su pistita de reggae o rhythm, como se llama en el reggae, y empezaba a cantar ahí. Y bueno, se generaba como si toda una dinámica de diferentes géneros que estaba bueno y había respeto, ¿no? Obviamente por ahí habían cosas que sumaban más gente que otra, ¿no? Había una batalla, habían 300 pibes, ¿no? Y después se iban todos rápido. Pero bueno, el hecho de no cerrarse a un solo género también me permitió empezar a buscar otras cosas de lo que yo hago, ¿no? Otra forma de escribir, otros ritmos. Y, y eso para mí está bueno. Está bueno que no solo escuches rap, escuches otras cosas, hasta escuchar pop, digamos, porque tenés que escuchar todo para comprender mejor la música y ver también lo bello del arte, ¿no? Todo es arte, por lo menos casi todo. Y bueno, eso recomendaría yo, más que un ídolo. Y de los pibes que escuché, digamos, el Basser parece muy bueno, que por lo menos busca profundizar las letras, ¿no? No quedarse en lo básico. Como que te quedes pensando por lo menos un poquito cuando lo escuchás, eso me parece que está bueno. Bueno, Z también, por ahí tengo un poco más de afinidad en algunos temas que él toca, pero en cuanto a sus letras, pero también, digamos, alguien que incluso en las batallas trataba de no ir a la simple, ¿no? A la bardeada simple, sino que de encontrarle otra vuelta y flashear con la filosofía. Esas cosas están buenas, porque también algo que a mí me parece interesante del rap es que puede ser como una herramienta también hasta educativa en algún aspecto, ¿no? Yo hay palabras que aprendí por escuchar temas de rap que no las había escuchado nunca, ¿no? O que no las había leído. Y eso me parece así como súper interesante. Hoy en día hay muchos pibes, ya no es uno solo que graba, varios son los que graban en su casa, que ayudan a otros.
que, que están ahí, que tienen sus seguidores también, por eso está bueno, ¿no? Lo que no está bueno, y que es lo que muchos tienen nostalgia, es de que vos ibas a un evento de rap y son todos raperos. Y eso no está bueno porque es que vos te estás ahí retroalimentando, digamos, es una visión onanista de la situación. Hoy en día por ahí faltaría unidad o de hacerle el aguante de los que estamos hace más tiempo con los nuevos, o viceversa también. Por ahí ese respeto del que se habla no está tan presente. Eh, bueno, el hip hop creo que influyó bastante. No, o sea, no sé, si no hubiera escuchado a esos primeros raperos y me hubiera metido en la movida, no sé cómo habría sido mi vida en distintos aspectos. Eh, si me hubiera ido a Buenos Aires, no sé cómo se hubiera logrado la aceptación que tuve cuando recién llegué allá, ya habiendo tenido, haciendo contactos, ¿no? Dentro del rap, dentro del hip hop, de, de poder por lo menos sacarme las cosas negativas, o el enojo por medio de eso, ¿no? Y no sé, podría uno estar haciendo cualquier otra cosa, pero lo convertís en algo positivo. Eso está bueno, en eso también me ayudó. Eh, Me ayudó, no sé, a encontrar como, vendría a ser como cuando uno sube al escenario es otro. Eh, Encontrar como ese espacio, ¿no? Como ese lugar que después en la vida cotidiana no está. Y bueno, eso también está bueno, ¿no? Poder, nada, tener una vida más llevadera, ¿no? Entonces, en eso me ayudó el hip hop, que en diferentes momentos de la vida, si uno está enojado, escribe, escucha rap, si uno está feliz también, si uno está triste también, digamos, como esa forma de expresarme. Eh, digamos, esta parte educativa que yo decía, digamos, dar talleres, eso me sirvió. O sea, hoy en día yo doy clase, ¿no? En la escuela formal, digamos, ¿no? Pero haber hecho esa experiencia en una villa está bueno y darte, no sé, sentir que estás haciendo algo bueno en la vida. Eso. Me llamo Juan y mi AKA es Sadro. Me acuerdo que primero firmaba como Stile, después como Connor, CNR, si no. Eh, Después como Sotom y después ya terminé como Sadro. Mi tag surge de mi nombre, es una combinación entre mi nombre y mi apellido. Soy de la KLS Crew, calibre 43. Los conocí en el CABI. Me acuerdo que los domingos se hacía en la escuela un CABI. Y yo iba ahí y los conocí ahí. Después salimos a pintar y todo y ya quedé ahí. Eh, Fue natural, o sea, simplemente los conocí, pegamos buena onda. Me acuerdo que después salimos a pintar y ahí ya quedé dentro de la crew. Mi familia se compone por mi vieja, mis dos hermanos mayores y mis dos hermanas. No, mi familia siempre me apoyó, siempre estuvieron ahí. Yo creo que capaz pensaron que era algo temporal igual, pero ya como que ahora sigo pintando y ya lo tienen asumido. Desde chiquito ya veía, justo ahí por mi casa, por la 63, había una pared que estaba llena de grafitis. Y ahí yo veía y me gustaba. Ahí podría decirse que lo conocí. Primero conocí el rap. Escuchaba mucho de México, Cártel de Santa, el Tren Locote, todo eso. Y después ya empecé a bocetear en mi casa y bueno, después de la casualidad que entré, fui al CABI. Me acuerdo que estábamos haciendo una bandera estábamos haciendo era un viaje que nos fuimos y había que hacer una bandera y lo hicimos. Salir a rayar con un fibrón, estar por rayar y que se reviente cuando estoy tajeando.
Ahí la gente que pinta debe saber eso. Ahí hay un montón que me vuelan la cabeza de afuera. Qué sé yo, ponerle Rasco. Después Heat, el chabón pinta muy piola. Y hay un par que pintan un montón. Después tenía la One Up, la CMS, Caribe Crew, hay un montón. Fue con el Cavi igual, me acuerdo que a un amigo lo invitaron a un evento en Caleta, era la Vía El Tacho, lo invitaron y fuimos para allá. Ese es el evento la primera vez que viajé por esto. Estuvo piola porque fue la primera vez que viajé, conocí una banda de gente. Me acuerdo que conocí al Cabe. Estábamos ahí en una placita que habían hecho, que fuimos creo que vieron batallas esa vez o algo así. Fuimos ahí, conocí al Chino igual, al CNO. Estuvo piola, estuvo muy piola. Del arte y tatuar. Quiero tatuar, sí. Me gustaría tatuar. Pues, qué sé yo, después... El diseño gráfico igual me atrae. El diseño gráfico igual. Y es un arte. Vandalismo lo ve el que no entiende, capaz no le gusta, pero el chabón capaz pinta ilegal y te deja tremendo mensaje en la pared. Y para una persona es vandalismo y para otra es arte. Sí, si lo sabes hacer, sí. Hay un montón de cosas. No solamente tatuar, pues, qué sé yo, hacer ropa. Diseñar diseños, los pegás y ya está, lo vendés. Creo que sí se puede ir del arte. Bueno, con los pibes siempre contamos la misma. Una vez estábamos pintando ahí por Griego, en el 213, y, y me acuerdo que ni siquiera llegamos a pintar, porque estábamos buscando paredes, fuimos a buscar una que estaba cruzando una calle, y da la casualidad que en la esquina había un allanamiento, que habían robado unas motos, no sé qué weá. Y bueno, estábamos cruzando así, y nos levantan a nosotros, por pasar por ahí. Y me acuerdo que estuvimos como 5 horas demorados, todo esposado contra la pared. Me acuerdo que a un loco lo habían agarrado a los garrotazos. Acá de Gallegos, en graffiti, creo que un loquito que pinta como de Lea, que pinta como Dolls. El chabón para mí le manda bastante piola, hace unos cuadros igual. Y creo que él debería tener reconocimiento. Le mando. Y yo creo que va a estar todo más evolucionado. Capaz hay más gente pintando dentro de graffiti, más gente... raperos, beatmakers, todo. Creo que va a estar más evolucionado. Saber más en mi vida. Qué sé yo, no es un deporte, pero eso que yo hacía, que mi vieja me fue a ver. Yo nunca jugué al fútbol, nada de eso, ¿viste? En un club. Yo pinto y qué sé yo, mi vieja me iba a ver a eventos rapeando, qué sé yo, pintando igual. No sé si un deporte, pero podría considerarse como un hobby, ponerle. La cosa que yo hago que me gusta. ¿Alguien quiere que por ahí lo critican por hacer algo que la gente no entiende? Que algo que le gusta, que lo haga igual, qué sé yo. La gente va a hablar igual, te conozca o no te conozca, va a hablar, tenga argumento o no tenga argumento, va a hablar igual. Si a vos te gusta hacer algo, mandale y el resto que la chupe. Bueno, estaba medio encerrado antes de la cuarentena, igual yo era eso que estaban medio encerrados antes de la cuarentena. Y... qué sé yo, algo productivo, algo que vi que cambió, que GDP es una banda, encerrado entre 4 paredes, una banda de ejercicio, qué sé yo, me puse las pilas con la escuela, ayudó bastante, qué sé yo, una paja no poder salir, pero dentro de todo me sirvió. Yo, con especial dedicación. Te escuché, me enamoré en la primera canción. Me atrapaste con tu ritmo y tu loca expresión de los enojos, las penurias y la buena diversión. Te escuchaba cada rato, demasiada la emoción, ey, y no entendía lo que me decías. Era joven y el inglés no me favorecía. Cause I know my love is not unique, but I really felt that it was like a unit. You were mainstream, and I really don't get it. I'm staring my past. I could say I am ready de decirte
contándote todo lo que siento y te debo. Escuchando rap chileno me sentía como nuevo. Sentí el espectro guerrillero y el subverso. Escuchando con Manzana, Nachito de esos versos. No me puedo olvidar del FD y los comienzos. Grabando bien casero, un rapero sin sueldo. De los eventos en la plaza, en la calle y el teatro. De Chelly 3D, Cachito y unos cuantos. Ya son varios aportando a la cultura. Cada uno con su impronta, una rima bien segura. Jano, Lux, Dani y Copa. Seguimos en la fiesta, que se sumen a la joda. Esto va del amor al querido hip hop, el que tanto nos dio y nos llena de calor. Por la gente conocida, por los barrios que unió. Sos la vida, nuestro arte y la forma de expresión. Esto va del amor al querido hip hop, el que tanto nos dio y nos llena de calor. Por la gente conocida, por los barrios que unió. Sos la vida, nuestro arte y la forma de expresión. Ey, esto también le dedico a mi barrio porteño. Para el Magro, cuna de tango y rapero. Para Snipa, el J, Juan y Marco, que con Ciro acompañando el boom bap he disfrutado. Y es en la cortada que conozco un par de caras. Un saludo a la Boca y a la gente de Barracas. A los compas del Sound System, el Coman y Javito. También para Doc Sud y los pibes de la Palito. Sigo activo y vivo para hacerlo con sentido, porque fue desde el comienzo que lo hice combativo. También al Bajo Flores, a Marcelo y el Dixon. Y en Villa Celina el hip hop sigue activo. Un saludo a mi compa, el CEO se lo aprecia. Un saludo a los pibes que están atrás de rejas. No me olvido de El Negro, de Manu y del Warrior. Y de todo lo vivido en cada uno de los barrios. Con especial dedicación al hip hop, a nuestra cultura. Boom bap. Esto es El Sólido. Y nos fuimos.